Hola de nuevo a todas y todos, bienvenidas a las personas que se han incorporado ahora. Les queremos también animar a que sigan poniendo sus preguntas en el chat para los próximos espacios de preguntas y respuestas. Y ahora tenemos el placer de dar paso a Beatriz Triana Pérez, que es profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna, docente del máster en Intervención y Mediación Familiar en la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha dirigido varios proyectos relacionados con la diversidad familiar. Colabora desde hace más de 2 décadas con la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia y, entre otras, es directora de los diferentes programas de formación para los solicitantes de adopción en Canarias. Muchísimas gracias, Beatriz. Este día tan especial para todos aquellos que queremos tanto y que de alguna manera trabajamos directamente en el ámbito de la familia. Eh, Antes que nada, agradecer evidentemente a los organizadores y muy especialmente a Laura María Hernández por invitarme a compartir hoy aquí con todos ustedes y con compañeros, como bien se dijo al principio, que son muy queridos en este sentido, pues para mí y también por las palabras bonitas que nos ha dedicado la directora general de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Familia, Yolanda Serrano. Bueno, pues yo he titulado la comunicación Las restricciones cognitivas en la interpretación de la diversidad familiar. Em, ¿Por qué? Porque somos constructores de conocimiento y en función de lo que construimos, pues entendemos y actuamos. Y en la actualidad, pues cuando se habla de familia, y a mí me gusta que se siga diciendo el Día de la Familia y no el Día de las Familias, porque el propio concepto de alguna manera tiene que aglutinar su gran diversidad, pero no nos estamos diferenciando, porque en lo esencial todas cumplen, digamos, las bases principales. Yo he organizado esta comunicación en dos bloques importantes. Primero voy a hablar un poco para situarnos, aunque creo que compartimos mucha de esta información, en el análisis de la familia desde una perspectiva social. Y en este sentido, pues tenemos que decir que han acontecido en las últimas décadas, como todos sabemos, numerosos cambios en la sociedad desde múltiples vertientes, desde la vertiente social, con unos cambios de valores muy importantes que van a tener repercusiones significativas en las dinámicas familiares, pero en ello también ha repercutido pues, cambios políticos, cambios económicos, cambios legislativos. Si me permiten, me voy a parar aquí un segundo para que vean leyes que han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas, pero que han empujado de forma significativa y han dado como riéndose y surgiendo nuevas necesidades que tienen de alguna manera que ser resueltas desde la vía legal para dar equilibrio a las dinámicas que observamos en esas nuevas familias que antes prácticamente no eran reconocidas como tal. Otra ley que quisiera destacar es la de 2 de julio de 2005, que modifica en este caso el Código Civil en relación con el sistema de protección en la infancia y la adolescencia y que reconoce, perdón, no, la del el 2005 me refiero más bien al derecho del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Esta es muy importante, realmente pues es un poquito más reciente, pero sobre todo piensen que no solo implica el derecho al matrimonio, que está implicando cosas que van más allá, que se derivan de ello, como es el derecho, por ejemplo, a la adopción, a la herencia, a la pensión, etcétera, etcétera. Y eso sí, por ejemplo, la ley 26-2015 del 28 de julio, que en su artículo 178 modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y en este caso, por ejemplo, reconoce la posibilidad de la adopción abierta. Pongo estos ejemplos, hay muchos más, pero específicamente creo que sí es importante tomarlas en consideración, porque las leyes van cambiando y de alguna manera van impulsando esa pluralidad de formas familiares que cada vez están siendo más reconocidas por la sociedad. No voy a decir, porque una de las cosas que voy a destacar más en mi comunicación es que sabemos que la realidad se caracteriza por esa pluralidad de realidades familiares,
pero evidentemente el grado de aceptación de esa diversidad familiar, pues entiendo que todavía tenemos un poco de camino por recorrer. Y es lo que quiero, en cierto modo, resaltar. Pues bien, ya María José citó algunas de estas realidades, es decir, hablamos de, cuando se habla de familia, se entiende que estamos incorporando una gran diversidad de modalidades de familia. En este caso está la familia nuclear, que todavía sigue siendo la más representativa en cuanto a porcentaje en nuestra sociedad, pero de ahí, de la ruptura familiar, se derivan las familias, muchas familias monoparentales por ruptura, encabezadas algunas de ellas por los padres o por las madres más especialmente. Esa monoparentalidad que implicaría incluso dinámicas concretas para enfrentar, digamos, esos deberes con respecto a nuestros hijos, pues no siempre se derivan de ruptura. También podemos ver situaciones, pues por viudedad o por elección personal, cuando no tengo pareja y quiero hacer la transición a la parentalidad porque lo tengo dentro de mis metas personales, o hablamos de las familias reconstituidas, que digamos que son la prolongación en nuestra sociedad en este momento en relación bueno, la familia se constituye, la familia se puede romper, la familia se puede reconstituir desde ese punto de vista. Hablamos de familias muy tradicionales como pueden ser las adoptivas, aunque hayan cambiado su forma específicamente. Hablamos, por supuesto, de las familias homoparentales, hablamos de familias por concepción con donantes, y esto sí que son realidades mucho más recientes y que todavía necesitan, digamos, de mayor estudio para generar, digamos, apoyos específicos de cara al futuro. María José comentó muy bien y con acierto, evidentemente, las familias multiculturales. En la sociedad canaria, pues evidentemente tenemos muchos casos, muchas situaciones, o las familias con niños con necesidades educativas especiales. Es decir, tenemos un montón de modalidades de familia, y lo importante es que incluso si atendemos las distintas modalidades, que ya eso nos da bastante complejidad, tenemos que entender que dentro de cada una de ellas podemos estar hablando de estructuras distintas. Por ejemplo, si hablo de familias adoptivas, pues pueden estar encabezadas pues, por dos adultos, eh, digamos, heterosexuales, o pueden estar encabezadas con dos adultos homosexuales, o pueden estar encabezadas por un solo adulto, que puede ser un hombre, que puede ser una mujer. Pueden ser familias que ya tengan hijos biológicos o no. Es decir, estamos hablando de una gran diversidad. Si nos vamos a las familias, por ejemplo, por poner otro ejemplo, a las familias reconstituidas, pues imagínense, podemos hablar de familias simples, donde uno de los adultos aporta, digamos, a la nueva relación hijos de una relación previa, pero también podemos hablar de familias complejas, donde ambos adultos aportan hijos de relaciones previas. O en cualquiera de estos formatos puede acontecer que tengan algún hijo en común. Esta nueva pareja tiene hijos en común, y entonces hablamos de familias mixtas, o hablamos de familias que se reconstituyen una vez y otra vez de forma concatenada. Y entonces estamos hablando de familias multifragmentadas, es decir, imagínense, y estoy poniendo algunos ejemplos solo de algunas modalidades, bueno, cuando hablamos de familia, lleva implícito una gran pluralidad de formas familiares. Entonces, claro, lo importante no solo es el concepto, sino qué repercusiones puede en este sentido tener, ¿no? Porque estas familias se van haciendo cada vez más visibles en nuestra sociedad, y nosotros, todos los miembros de la sociedad, no solo los profesionales, todos tenemos que ir creando y construyendo ese concepto de familia, acogiéndonos un poco precisamente pues a esa versión plural. Y necesitamos construirla de forma correcta, porque en algún momento de nuestra vida también podemos nosotros pasar a configurar una de esas estructuras familiares, modelos de familia, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, bueno, pues tenemos que tener claro que cada una de ellas, es decir, habrán comunalidades, pero cada una de ellas tienen sus propias especificidades, especialmente en lo que se refiere, bueno, pues a los retos, ¿no? Y a las dinámicas que tienen que desempeñar. Y en este caso, los profesionales que trabajan en el ámbito de familia, pues tienen un poco la responsabilidad,
de formarse de forma un poquito más profunda en esas especificidades para poderlas entender, comprender y por otra parte tener claro cuáles van a ser los retos y las necesidades de apoyo que pueden tener. Em, yo, por poner algunos ejemplos que nos ayuden a situarnos, por ejemplo, y además siempre pensando en una perspectiva sistémica, porque hablo de familia y una familia es una unidad social compleja, ¿no? Donde tenemos una relación entre los adultos que desempeñan distintas funciones, las conyugales y después evidentemente también la coparentalidad, pero después tenemos unas relaciones puntuales que se dan entre esos padres y esos hijos, o si hay más de un hijo, pues existe también un sistema fraterno que tiene su forma particular de funcionar. Entonces, todos los miembros que engloban esas distintas familias, evidentemente, pues van a tener que enfrentar retos particulares en función del modelo de familia en el cual se ven inmersos, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? En la familia separadas o divorciadas, pues un reto importantísimo que va a beneficiar la dinámica familiar que se pueda observar posteriormente, van a tener que reconocer que se rompe la relación conyugal. Esa ya es irreversible, pero eso no puede arrastrar nuestros compromisos y nuestras obligaciones de cara a nuestros hijos. Por lo tanto, se tiene que hacer un esfuerzo por encima de mis emociones, de mis malos recuerdos, de mi hostilidad. Por encima de todo, tengo que trabajarme bien y trabajar con mi expareja para seguir dirigiendo mis intereses hacia generar una coparentalidad efectiva. Y eso, bueno, los que trabajan en este campo saben que no es nada fácil. Em, bueno, pues la condición del tipo de custodia sabemos que también está afectando de forma significativa en mis derechos y en mis deberes, y no es lo mismo optar o que nos hagan optar por una digamos, un tipo de custodia en solitario exclusiva, porque las realidades cambian para el que se queda con la custodia exclusiva y para el no custodio. Y evidentemente, en todas las condiciones van a haber aspectos positivos y aspectos negativos, pero desde luego lo que es la presencialidad del no custodio en la vida de los hijos y por otra parte es un derecho el no custodio, pero también es un derecho de los hijos el poder entrar en contacto con uno de sus progenitores, sea el padre o sea la madre, bueno, pues esto es importante porque no es lo mismo optar por una custodia compartida que optar por una exclusiva, porque va a tener efectos importantes en los distintos miembros del núcleo familiar, ya sean los adultos, sean los hijos, etcétera. Para los hijos también va a suponer cambios importantes, de luego se enfrentan directamente ya a cambios de hábitos y de rutina, es decir, tienen que compartir su vida, su trayectoria vital, por lo pronto en los hogares, y que no siempre van a ser claramente homogéneos para ellos y no siempre les van a ayudar a tener, digamos, un panorama, un contexto experiencial homogéneo que les ayude a integrarse y a desarrollarse de forma plena. Por lo tanto, y por otra parte, por ejemplo, los hijos van a tener también que entender lo que supone la ruptura y aceptarla y vivir de otra manera, pero vivir de forma plena para su propio desarrollo. Si pensamos en la reconstitución familiar, pues los retos también se nos multiplican en ese sentido. Por ejemplo, muy difícil para la vida de pareja y para que se consolide esa relación conyugal, pues a veces el que no aporta hijos le puede costar entender que tenga que renunciar a una parte importante de esa convivencia, de ese compartir con su pareja pues, a favor, digamos, de la relación que tiene que tener el progenitor con sus hijos, porque esa relación viene vinculada previo a la nueva pareja. Y esto no siempre es fácil y en muchas ocasiones otro reto pues es tratar de convivir en cierto modo pues con los regímenes de comunicación o convivir o sufrir a veces los efectos de las relaciones entre los dos cónyuges que puede tener repercusiones significativas en la dinámica familiar que tenemos hoy en este momento o miles de cosas porque este tipo de familias que son relativamente más nuevas, relativamente, pero que necesitan muchos apoyos de los profesionales porque en muchas ocasiones fallan desde dentro, porque no han construido bien
esa estructura, cuáles son los retos y qué es lo que tengo que hacer o cuáles son, por ejemplo, las funciones que tienen que desempeñar cada uno de esos personajes, especialmente pensando en los adultos que en definitiva son los que tienen más responsabilidad, ¿no? Sobre la vida específica de los hijos o de los menores que conviven en esos hogares. Y bueno, y hay que luchar en cierto modo con los mitos. Tenemos que trabajar esos mitos porque con el amor todo no vale, y menos en estas familias que suelen ser bastante complejas y tener muchos retos. Y tampoco puedo pensar justo lo contrario, que estas familias no funcionan y esto tarde o temprano fracasa. Y entonces, profecía autocumplida, es que ni me molesto ni me doy la opción específica de intentarlo, ¿no? Y no nos damos cuenta que los adultos a los adultos también nos pasa factura, ¿no? Estos cambios y estas transiciones, pero es que los niños tienen menos herramientas y menos estrategias para adaptarse a esos cambios, para llegar a entenderlos, llegar a adaptarse y de repente que vuelva a haber una ruptura donde muchas veces ni siquiera se les toma en cuenta. Rompen los adultos, imagínense, los hijos de cada parte que han llegado a consolidar relación, pero de la noche a la mañana dejan de verse. Es decir, a veces la sociedad no está actuando, entiendo yo, a mi entender, no está actuando de forma acorde a las necesidades muchas veces de estos menores. A ver, imagínense en las familias adoptivas, ¿cuántos retos específicos tienen que estar enfrentando? Para empezar, si yo voy hacia la adopción como un medio posible para hacer la transición a la parentalidad, porque no he podido tener hijos biológicos, pues evidentemente tengo que enfrentar un duelo importante, porque si no lo hago, no solo voy a condicionar la dinámica familiar en el futuro y especialmente voy a condicionar el acogimiento que va a tener este hijo adoptivo para ser integrado plenamente en el núcleo familiar. Entonces, aquí pues hay muchos retos que tenemos que enfrentar. Y fíjense una cosa, y eso lo trabajo yo mucho con el alumnado, en la construcción del concepto de familia, que lo vamos elaborando a lo largo de nuestra vida, evidentemente cuando llegamos a la adolescencia, aunque creamos que somos muy progres y evidentemente me da exactamente igual que haya vínculos biológicos o no, a mí la experiencia profesional lo que me indica es que nuestra sociedad todavía le da mucho peso al componente biológico para entender e interpretar el concepto de familia. Eso no quita que yo pueda dar entrada a otras modalidades que van a entrar no por lo biológico en muchas ocasiones, sino por otras dimensiones que unen a esos miembros, ¿no? El afecto, el apoyo, la comprensión, el cuidado, muchas otras dimensiones. Pero muy importante este aspecto biológico, insisto, porque nos está tratando de explicar realidades de alguna manera que se están dando en la calle, ¿no? Con respecto al tema de familia. A ver, los retos de las familias adoptivas, es decir, son familias como otras cualquiera, por supuesto, pero tienen retos añadidos y por eso se tienen que valorar su idoneidad al respecto, porque un reto importante es, si se da el caso, revelar la condición adoptiva al hijo, pero para mí tan importante como eso es acompañar en la construcción de la condición adoptiva a esos hijos, porque nos van a necesitar y nos van a necesitar en este caso fuertes. Si yo estoy fuerte, te traslado, digamos, esa fortaleza y además normalidad, si yo entiendo que mi familia es igual que cualquier otra y lo entiendo de verdad y lo tengo bien integrado, pues te lo voy a transmitir y no voy a temblar ni voy a temer en que tú me puedas decir tú no eres mi padre o tú no eres mi madre, porque yo me siento como a tal y como estoy seguro de ello, soy capaz de transmitírtelo. Pero si flaqueamos en ello, evidentemente tengan claro que estas familias van a tener necesidad, son retos que si no son bien cubiertos, evidentemente, pues implica que necesitamos apoyos y en este caso en muchas ocasiones apoyos de la sociedad en general para normalizar muchos contextos familiares o de los profesionales que me ayuden en este sentido a reconducir. Y claro, hablo de los hijos, pero también, perdón, hablo de los adultos, pero desde luego los hijos adoptados, y ya lo saben muchos de ustedes si trabajan en el campo, adoptados, unas familias de acogida o demás, pues ellos también tienen retos importantes, tienen historias y tienen una identidad que construir intentando aceptar su historia y intentando aceptar la complejidad de su identidad. Es decir, ellos tienen una familia biológica y ellos tienen una familia adoptiva y tienen que integrar porque ellos son
descendientes, por decirlo, o la consecuencia de la integración de esas realidades vitales. Por lo tanto, pues insisto, es importante. Y si vamos a más allá y pensamos, por ejemplo, en adopción internacional y niños de otras etnias y con rasgos raciales diferentes, pues estos niños tienen que elaborar mucho, porque en muchas ocasiones lo que oímos que, vale, que he crecido en un ambiente maravilloso, pero ¿de dónde soy? ¿Quién soy? ¿Con quién me identifico? Estoy partido en cierto modo porque hasta la parte física desde pequeñito es importante para sentirme integrado y a veces la sociedad es muy injusta en ese sentido para integrar a las personas que por cualquier circunstancia sean diferentes. Podría estar, no me da tiempo, ¿vale? Podría estar hablando de muchos de estos retos que, insisto, los profesionales tienen que tener en cuenta en la homoparentalidad fundamentalmente, esa presión social porque las dinámicas al interior de las familias no son realmente muy especiales, al contrario, hay muchos datos que avalan de que son relaciones bastante positivas. El problema es la presión social, la sociedad que todavía hoy en día no siempre pues tiene una aceptación plena. Y entonces esos padres tienen que ser conscientes que los hijos se van a insertar desde muy pronto en esa sociedad. Y efectivamente hay que ayudarles a integrar y hay que ayudarles un poco a enfrentar y a responder. Cuando un niño pequeño dice, ese no puede ser tu padre porque tú eres negro y ellos son blancos, o ellos no pueden ser tus padres porque esos son dos papás, tú no puedes tener dos papás, tienes que tener un papá y una mamá. Los niños están ahí y tienen que ayudar, pero no tienen tanta capacidad como un adulto para generar, digamos, respuestas o acciones que les ayuden a integrarse en esa sociedad, ¿no? Bueno, pues podría hablar en muchas ocasiones, las madres o padres por elección, es decir, tienen retos importantes en el futuro porque esos niños también van a querer conocer y van a querer hablar, además de todo lo que implica la propia demanda de la monoparentalidad en cuanto a deberes y la necesitan en este sentido de apoyo. Bueno, pues en definitiva, lo que quiero decir es que hay muchas realidades, debemos conocerlas más porque cuanto más visibles sean en nuestra sociedad, pues más van a repercutir en este caso en el concepto de familia, que recordemos, en muchas ocasiones hemos oído hablar a profesionales de distintos ámbitos, esta pluralidad lo que va a hacer es destruir la familia. Pues no, señores, esta es una realidad que tenemos que aceptar y que tenemos que, y aceptar implica ayudar también en esa inclusión en este mundo social y por tanto lo que tenemos es que ir hacia un concepto de familia que sea, por supuesto, aceptado y por supuesto mucho más complejo, que cuando hablo de familia ya de antemano entienda que englobo una diversidad familiar y reconozco o debería conocer, reconozco que tienen comunalidades pero que también tienen retos específicos y particulares. Por lo tanto, lo que tengo que acentuar es el último punto que aquí les pongo, es decir, pueden ser diferentes en algunos retos o en algunas dinámicas, pero tienen que velar por un mismo compromiso y objetivo en todas ellas, que es lo que recomienda la Comunidad Europea, ¿no? En su recomendación en el 2006. Es decir, que es que los hijos y las hijas crezcan en entornos donde los padres y las madres promuevan relaciones positivas con ellos y ellas que garanticen sus derechos y velen por optimizar su desarrollo. Y en este sentido, si este es el objetivo central, pues no nos va a importar tanto mmm, cuál es el modelo de familia, cuál es la estructura de familia. Lo importante es que esto se cumpla y que las dinámicas familiares vayan enfocadas precisamente a esta realidad. Ahora, siempre pensemos en la perspectiva sistémica, porque aquí nos centramos en los hijos, pero es que todo está relacionado y los adultos también tienen que funcionar bien, porque eso casi es una garantía que la relación parentofilial se va a ver altamente beneficiada. ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces, ya hemos analizado un poco el análisis de la familia de la perspectiva social. Vamos a ver la individual y vamos a ver las restricciones con las que se pueden encontrar ustedes, que pueden compartir ustedes o se pueden encontrar ustedes como profesionales. Bueno, pues esto es un reconocimiento claro a que el ser humano es un constructor de conocimiento, subjetivo de conocimiento del mundo físico y por supuesto del mundo social. Y uno de los temas que va a tener que elaborar, en cierto modo, pues va a ser ese concepto de familia y esa
y esa pluralidad de ejemplares, ¿no? ¿Por qué es importante estas construcciones y trabajar estas construcciones? Porque están ligadas directamente al procesamiento de la información. Entonces, van a estar contribuyendo a lo que tú entiendes sobre familia, lo que tú expliques en la dinámica familiar o lo que tú puedas predecir respecto a esa dinámica familiar y desde luego va a afectar también a la conducta, es decir, a cómo yo me voy a comportar dentro de una familia. Entonces, la sociedad en este sentido cambia y avanza de forma rápida, pero todos esos cambios tenemos que internalizarnos y tenemos que luchar un poco con las construcciones previas que hemos elaborado, ¿no? Entonces, bueno, pues esas constricciones, evidentemente, es decir, perdón, esas construcciones no son iguales en todas las personas y esas diferencias a veces vienen vinculadas a algunas constricciones que son las que yo voy a hablar aquí. No son las únicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la personalidad del individuo influye mucho en lo que yo incorporo, lo que filtro como información, ¿no? Pero vamos a hablar, porque el tiempo es limitado, vamos a hablar de dos aspectos importantes. La capacidad cognitiva que tiene el individuo, por un lado, y el mundo experiencial. Vamos a empezar con la capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque digamos que es la herramienta que tengo para poder entender el mundo y para poder desarrollar determinadas conductas. Entonces, todos creo que lo sabemos, es decir, un niño pequeño no interpreta de la misma manera que puede interpretar una persona de más edad o un adolescente. Entonces, hasta en la propia construcción del concepto de familia, que tenemos trabajos realizados al respecto, sabemos que, por ejemplo, un niño de educación infantil es un concepto demasiado complejo para ellos. Entonces muchos de ellos pues no lo entienden. Viven en familias, pero todavía no tienen capacidad para entender o construir bien ese concepto. Y los más avanzados te van a decir, bueno, pues es un papá, una mamá y un niño y una niña. Y oigan lo que estoy diciendo, porque los más avanzados lo que nos reflejan es este prototipo, un papá, una mamá, un niño y una niña. Por lo tanto, y si hiciéramos, de hecho, otros autores que han hecho este estudio o estas preguntas hace varias décadas es curioso porque no te dirían un niño o una niña o un niño solo, te dirían un montón de niños. Por lo tanto, estamos construyendo en función de la realidad circundante. Cada vez recortamos más, por ejemplo, la estructura de los hijos. Y eso es un refrendo y es un reflejo de la sociedad en la que viven, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, los niños están bastante limitados, más adelante irán evolucionando y esa evolución que empieza, por ejemplo, a acercarse ya en la etapa de primaria, en la etapa escolar, a acercarse de forma básica, ¿no? A un concepto biológico muy básico, es decir, el papá y la mamá ponen la semillita dentro de la mamá, crece la barriga y de ahí sale un niño. Y de ahí podemos decir que si vuelve a acontecer el mismo procedimiento, pues esos dos niños son hermanos. Hasta ahí podemos seguir, pero entender las vinculaciones, es decir, entre los miembros de la familia a través de lazos sanguíneos, como herencia genética y demás, eso es demasiado complejo y solo lo vamos a encontrar en la adolescencia. Por lo tanto, fíjense, la capacidad cognitiva va a filtrar lo que soy capaz de entender, pero fíjense la importancia que tiene en la adaptación de los niños en cada momento. Por ejemplo, si el niño no entiende muy bien el concepto de familia y mucho menos lo que es la parentalidad adoptiva y la parentalidad biológica, pues un niño que es adoptado a temprana edad, en educación infantil, no va a sufrir demasiado porque le revelemos su condición adoptiva. ¿Por qué no lo entiende? ¿Cuál es el problema? Es que la capacidad cognitiva, queramos o no, sigue evolucionando. Y cuando lleva la etapa de primaria, aquello que ya tenía aquí, que no entendía, lo empieza a entender. Y empieza a entender y empieza a manifestar de alguna manera. De muchas maneras, pues ya con problemas, con internalización, con sufrimiento, porque en ese momento empieza a entender realmente el duelo de que si vivo con otra familia, algo ha pasado, debo estar abandonado. ¿Me explico? Entonces, la mayor capacidad cognitiva es lo que te va permitiendo de alguna manera pues adaptarte a esas realidades. Por ejemplo, un adolescente que ya tiene el concepto de familia muy vinculado también a lo biológico, a los lazos sanguíneos, pues tiene más formas de entender que, vale, mi papá o mi mamá se va, pero no deja de ser mi papá. Sin embargo, un niño más pequeño sí que si mi papá o mi mamá se va y no está constantemente conmigo, será que no me quiere y me va a abandonar.
¿Me explico? O incluso si mi mamá antes no trabajaba y ahora tiene que trabajar porque no llega a final de mes, si ya se fue uno de mis progenitores, ¿qué me va a pasar? Entonces, todas esas limitaciones para entender en su justa medida y de forma compleja lo que es la familia y la dinámica familiar, pues esa capacidad cognitiva evidentemente nos va a afectar. Otro elemento importante va a ser específicamente la construcción que realiza, que viene determinada por diferentes restricciones. Perdón, el mundo experiencial, me estaba refiriendo, está la capacidad cognitiva por un lado y el mundo experiencial. Y evidentemente el mundo experiencial va a contribuir de alguna manera o va a reflejar las construcciones que nosotros, ya lo dijo María José antes, por ejemplo, en el núcleo familiar, tengan claro, los padres tienen creencias educativas y por tanto guían sus actuaciones con sus hijos y eso tiene grandes efectos en sus hijos en función de las creencias que han construido en esa realidad. Hemos construido de alguna manera lo que entiendo por familia reconstituida y lo que puedo entender o asumir que deba ser una madrastra o un padrastro, pero si lo he construido mal, puede que el padrastro entre en ese núcleo familiar queriendo ejercer de autoridad y de disciplina, de aplicación de disciplina, y eso no lo va a recibir de forma clara los hijos y va a generar un problema intrínseco que puede generar de alguna manera la ruptura final. Es decir, somos constructores y en cada uno de esos contextos, esas construcciones van de alguna manera a, lo que decía antes, van a afectarnos, por un lado, en la realidad que yo comprendo, pero también en nuestras actuaciones, en nuestras propias actuaciones. En los contextos formativos, pues estamos hablando, por ejemplo, de la escuela, y la escuela tiene una misión importantísima, que es la de inclusión. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Es que nosotros en algunos de los estudios observamos que sus creencias sobre el grado de adaptación de los niños que vienen de distintas familias, de distintos hogares, pero familias más correctamente hablando, pues tienen prejuicios muy dirigidos a determinadas familias, especialmente las reconstituidas y a las homoparentales también. Las adoptivas ya no, las acercan bastante a las familias nucleares. Entonces, en los contextos formativos, esas creencias sobre familias son muy importantes porque son ellos los que tienen que hacer el esfuerzo, la escuela en general, no solo los maestros y los centros escolares, la directividad de esos centros escolares, tienen que hacer acciones para facilitar la inclusión de todas las familias y, por ejemplo, el celebrar el Día de la Madre y el Padre, pues a veces, si lo pensamos fríamente, no es no, quizás no sería lo más correcto. Evidentemente, muchos centros escolares celebran el Día de las Familias, no el día de la familia como el papá y el mamá, pero otros centros escolares en la actualidad siguen reiterando y enfrentando a niños que no viven esas circunstancias, pues me siento distinto, ¿no? Hay que formar más a los maestros y eso es mea culpa, sinceramente, porque cuando exploramos también qué conocimientos tienen sobre diversidad familiar, bueno, pues no, los resultados no son demasiado exitosos. Y evidentemente en la atención profesionalizada digo exactamente lo mismo. Todos los profesionales en familia tienen la obligación de seguir estudiando, de seguir explorando, de seguir profundizando en las caracterizaciones, en los retos, en las especificidades que tienen precisamente las familias diversas, porque están ahí para entender, para comprender y para apoyar y para ayudar. Y yo siempre con todas las personas que formo digo, porque tú vas a ser un profesional, no solo una persona, sino un profesional en la calle, vas a tener que revisar bien tu propio concepto de familia. No voy a citar en este caso, no quiero ofender a nadie, pero yo sí me he encontrado en la calle a veces aspectos que digo, bueno, pero ¿cómo puede estar esa persona trabajando en este ámbito cuando realmente va con unos prejuicios tremendos que no van a ayudar precisamente a enfrentar circunstancias? Y miren, no lo puse ahí, pero me acabo de recordar, porque estamos hablando de contextos concretos, ¿no? Para las personas. Pero si vamos por ejemplo, al macrosistema, que ahí se recoge, entre otras cosas, nuestra lengua, nuestra cultura, la que define los conceptos. Pues le pongo un ejemplo. Cuando la Real Academia Española, que no hace tanto tiempo, reformuló el concepto padrastro y madrastra, la segunda acepción que pone es mal padre o para las madrastras era madre que trata mal a los hijos. Yo decía, pero si ya lo pone ahí y si esto es una realidad que cada vez es más habitual en nuestra sociedad, pues si nuestra propia lengua no reconoce, mal vamos, sinceramente, muy mal vamos.
Bueno, ya para ir finalizando, pues un reconocimiento de que existe una clarísima interdependencia entre persona y cultura. Es decir, seamos conscientes de que el ser humano construye de forma subjetiva las realidades a las que se expone de manera directa o indirecta. Cuando digo directa, pues me refiero a la experiencia personal, o indirecta puede ser una experiencia formal. He estudiado, he oído, ¿de acuerdo? Pero lo hace de forma subjetiva con las restricciones cognitivas que decíamos antes, lo hace de forma subjetiva porque no se expone con la misma intensidad a la pluralidad de estructuras familiares en la calle, y lo hace de forma subjetiva porque habrá algunos prototipos que internamente en mi parte implícita puedan ser mucho más representativos, y por lo tanto me voy a guiar más para las representaciones, para las interpretaciones o para la conducta, ¿no? Hay construcciones más sólidas que cuesta cambiar frente a otras, ténganlo claro, evidentemente, y lo digo, aquellas que se nos repiten más, aquellas que se nos han repetido desde hace muchísimo tiempo, frente a esa pluralidad, aquellos aprendizajes que nos vienen de manos de personas que son altamente significativas o en contextos significativos, y que no las aprendemos tanto desde, desde una vertiente consciente, sino que son ejemplares, experiencias que voy incorporando y forman parte de mi recuerdo, de mi memoria, de mi historia vital. Bueno, pues esas, señores, cuidado, porque esas marcan mucho nuestras creencias y nuestras interpretaciones. Otra cosa que quería para concluir, los cambios sociales se dan más rápido en ámbitos externos a la persona que dentro de ella. Es decir, las leyes están ahí, y las leyes impulsan realidades y benefician a esa pluralidad y dan reconocimiento y visibilidad a esa pluralidad de estructuras familiares, pero eh, la sociedad tiene que cambiar. ¿Y cuál es el problema? Es que la sociedad española se caracteriza por ser una sociedad claramente envejecida. Entonces, si vamos a la mayoría, veremos que se acercarán más a presupuestos mucho más tradicionales que a los presupuestos más actualizados, propios del cambio social que vivimos en este momento. Por lo tanto, hoy en día aún queda, pienso yo, mi conclusión, creo que nos queda todavía un claro recorrido para la inclusión plena de todas las familias en nuestra sociedad, en los distintos estamentos en los que entra en contacto, pero yo es mi deseo y creo que va a ser así, que con el esfuerzo de todos y todas, desde la perspectiva personal como ciudadanos, pero también como profesionales, pues yo espero que se alcance en el futuro el reto de que el concepto de familia que compartimos, que construimos, se construya desde esa aceptación de la pluralidad y desde una versión sumamente compleja, destacando más, por supuesto, los retos y oportunidades que ofrece la diversidad y reduciendo así las actuales posturas prejuiciosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es mi deseo y ojalá todos podamos contribuir a ello. Muchísimas gracias por atenderme. Muchísimas gracias, Beatriz, por todas tus ricas aportaciones, desde todo este análisis con esta perspectiva social e individual, y me gustaría destacar algunos aspectos como el tomar en cuenta, ¿no?, el valor y el impacto que tienen finalmente las leyes también para no olvidarlas, la capacidad cognitiva, ¿no?, y ese mundo experiencial que a veces parece que están separados, ¿no? El dar respuesta a esas necesidades, nuevas necesidades y la diversidad familiar, nuestra responsabilidad de continuar formándonos para poder dar respuesta, ¿no?, a esas necesidades. Y bueno, como ir hacia ese concepto de familia aceptado y más complejo, siempre desde esa visión sistémica, ¿no?, teniendo en cuenta la interdependencia de las personas, la cultura y su entorno. Así que muchísimas gracias. Seguiría diciendo un montón de aspectos que aquí sigo, ¿no?, anotando y reflexionando, pero vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, que nos han llegado varias, a ver cuántas nos da tiempo de responder. La primera dice lo siguiente: hay políticas sociales que solo defienden un concepto o modelo de familia. ¿Qué opinas y qué obstáculos se ha encontrado al respecto? Bueno, yo creo que ya me definí. En lo que a mí concierne, yo lucho y abogo porque el concepto de familia cambie e incorpore esa pluralidad. Es que, sí, a ver, es que las políticas sociales tienen que estar al servicio
de la sociedad y la sociedad ha cambiado, por lo tanto tienen que de alguna manera incorporar atención a toda esa pluralidad. Si no, nosotros estamos contradiciendo la propia ley de igualdad en todos los sentidos, no solo como personas, sino también como familia. Pero entiendo, a ver, entiendo, porque insisto, la sociedad le está costando cambiar. Si es que nosotros lo vemos en los programas de formación para la adopción, y cuando tú ves a personas que se miran y se encasillan, como si se sintieran que dos adultos heterosexuales tuvieran más derecho para la adopción, yo digo, lo que le falta a la sociedad por cambiar. ¿Me explico? Entonces, pues claro, pero es que somos nosotros, o sea, la ley impulsa, y después los servicios sociales, los que de alguna manera refrendan la ley, lo tendrán que hacer con acciones, pero respondiendo a las necesidades de la sociedad. Y yo no sé si estará la persona que lo ha dicho, estará conmigo, es que tenemos la obligación. Si queremos defender a los menores, tenemos que defender su familia y su entorno, porque es parte de su identidad. Si no, no hay protección a los menores. No sé si respondí. Muchas gracias. Yo creo que además vas respondiendo otras preguntas también que han surgido y otra de las que han planteado dice, ¿cómo podríamos ayudar al niño o a la niña que sufre bullying en el colegio por el modelo de familia en el que vive? ¿Y qué les diríamos a sus padres, madres, padre y madre o madre-padre, para ayudar a su hijo o hija? A ver, para empezar, hablamos del mesosistema, ¿de acuerdo? Y yo creo que lo han reflejado muy bien quien ha hecho esta pregunta. Es decir, es tema de familia y es tema de escuela. Pero el problema acontece dentro, especialmente de la escuela, y por lo tanto yo responsabilizo más a la escuela, que tiene que responder a este tipo de realidades rápidamente, detectar y responder. Y si se mantiene ese bullying se mantiene en el tiempo, es porque la escuela no ha respondido en su obligación de inclusión de la diversidad, sea por razones de familia, sea por razones de necesidades educativas especiales, sea por donde sea. Pero en la escuela se trabaja, entre otros aspectos, la familia. Me explico, como contenido específico. Y se trabajan valores. Y entonces la escuela tiene una obligación, no solo de detectar, controlar y cortar de inmediato este tipo de bullying, sino que cuando esto acontece, pues evidentemente implicaría que ese centro escolar tiene inmediatamente que ponerse las pilas para ayudar en la integración de estos menores. Pero eso implica, tenemos tres estamentos. Tenemos la escuela, que para mí en esa situación es la máxima responsable. Tenemos a la familia y tenemos al menor. Al menor hay que adiestrarlo, de alguna manera defenderse también. Pues de alguna manera es que ahí está la capacidad cognitiva, volvemos a entrar, no es lo mismo que sea un niño pequeño que le digan, bueno, pues tú eres distinto, tú eres peor que yo, porque evidentemente tienes un solo papá, imagínense con una monoparentalidad, o porque eres adoptado, o porque eres negro, por lo que sea. Es decir, tenemos que ayudar a poner en su cabecita respuestas que a veces ni siquiera entienden, pero que sí les ayudan a refrendar, pensando en cómo piensa un niño de esa etapa. Un niño, si yo le digo, vale, pues tú simplemente tienes 4 papás, pero yo puedo tener muchos más, por ejemplo, una situación de reconstitución. Es decir, la cantidad vale para un niño pequeño, les llama la atención. Entonces, tenemos desde la escuela y desde los padres, tienen que ayudar a defender, a enfrentar situaciones específicas cuando el niño se vea inmerso en esta realidad. Los padres, insisto, los padres tienen que formarse. Los padres de distintas familias a veces funcionan inadecuadamente por la falta de apoyo y de información sobre esas realidades. También nos podemos encontrar gente que dice, yo no necesito ninguna ayuda. No. Miren, lo veo tan claro en la escuela. Muchas veces nos llaman de la escuela y nos dicen, tenemos estas problemáticas, tenemos un montón de niños de familia divorciadas, separadas, reconstituidas, tenemos muchos problemas de adaptación de estos niños, los padres necesitamos que oriente a los padres. Vamos, montan las reuniones y cuando salimos, y por las intervenciones yo ya sé, en general, si han venido de ese prototipo de familia.
Y la mayor parte de las veces los que vienen son los que más interés tienen en formarse, los que sus propias intervenciones son bastante adecuadas y después, por otra parte, los que los maestros están muy interesados no van a esas reuniones porque ni siquiera son conscientes de la necesidad y la importancia. Entonces, es un trabajo plural donde la escuela, que nos sirva de vehículo también para contactar con la familia y ofertarlo, pero a veces ofertarlo de forma voluntaria yo creo que no termina de servir, porque los que no funcionan bien, muchas veces porque consideran que no necesitan un cambio, están convencidísimos de ello. Y evidentemente, bueno, pues desde la escuela o desde los servicios sociales, en determinadas realidades familiares, yo creo, desde los medios de comunicación, es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo amplio para concienciar los distintos estamentos que estén relacionados con realidades como puede ser el bullying por condición familiar. ¿Me explico? Pero nos tenemos que poner las pilas en ese sentido, porque yo a veces veo centros escolares que no lo hacen adecuadamente. Mm. No es fácil, pero tenemos ese compromiso, creo yo. Muchas gracias. En este caso, si los padres recurren a los orientadores, porque se les llama desde la escuela, bueno, pues aprovechar los orientadores también dentro de la escuela para que estén suficientemente formados y poder asesorar a la familia cómo reconducir las condiciones. Todas. Hay otra pregunta más relacionada hacia los profesionales, que dice lo siguiente, y es ¿cómo podemos garantizar que los profesionales y las profesionales de la familia no nos dejemos llevar por nuestras creencias y o valores sobre la familia? Algo así como si tienes alguna clave o recomendación para nuestro día a día. Vaya preguntita, ¿eh? A ver, lo dije antes, las creencias personales no son fáciles de cambiar, pero no son imposibles, porque si no pudiéramos cambiar las creencias, nada haríamos en intervención familiar o mediación familiar. Entonces, evidentemente, supone trabajar bien lo que yo pienso y desde luego yo veo perfecto que se hicieran para los profesionales cursos de formación que les ayuden a conectar lo implícito con lo explícito y una revisión, además de darle conocimiento específico de los retos de las distintas familias, ¿de acuerdo? Porque eso es conocimiento añadido, que yo no sé hasta qué grado muchos profesionales pues no se han seguido reciclando. Pero el trabajo personal, que yo lo trabajo mucho con todos los alumnos que pasan por mí, como tengo siempre afinidad con temas de desarrollo, temas de familia, trabajo el concepto de familia. Y les puedo asegurar que a veces me dan ganas de reírme porque en general la versión que dan en su concepto explícito, que no tiene que coincidir con el implícito, al 100%, es que lo biológico no importa. Pero cuando empiezo a ponerle situaciones de reconocimiento donde tienes que manejar bien lo biológico, es cuando ellos empiezan a darse cuenta de que, oye, pues sí, igual le estoy dando más peso de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, en el campo aplicado hay muchas situaciones que a nosotros nos dejan de... Es decir, si intento una paternidad más paternidad por subrogación, no es que no me importe en ese sentido lo biológico. Que dos parejas, que una pareja de mujeres se una y pues cada una tenga un embarazo con una carga genética propia y después nos divorciamos y resulta que este hijo es mío y este hijo es mío, pues eso me está cantando a mí que lo biológico es muy potente. Entonces, lo que quiero decir, no es fácil que cada persona reconozca realmente qué es lo que ha construido. Pero ojo, piensa en una cosa, construimos lo que más se nos repite y la familia la estamos observando desde que somos pequeñitos. Entonces no podemos obviar lo que yo he vivido de pequeña hasta que me he hecho un sujeto adulto, va a tener mucho peso en mi concepto de familia y en mi concepto de distribución de funciones, etcétera, etcétera. No es lo único y hay gente mucho más
capacitada para hacer reflexiones, es decir, por ejemplo, una persona que ha sufrido el maltrato va a ser necesariamente una madre o un padre maltratador, no, porque hay rasgos más personales que hacen que yo me frene, que reflexione y que antes de dar la siguiente torta daré dos, pero a la tercera digo, pero si a mí no me gustaba esto. Y está jugando con lo interno hacia lo externo, pero no es fácil. Creo que en eso hay que ayudar, ¿de acuerdo? Pero es posible. Lo que quiero decir es que si no somos capaces, si creemos que no somos capaces de cambiar creencias, olvídate, no sé qué hacemos trabajando en familia. Porque hay que cambiar creencias para que después conecte con la conducta, y todos los que están trabajando en el ámbito aplicado, pues se supone que es lo que pretenden de alguna manera, ¿vale? Entonces es Totalmente. posible, pero se trabaja, no es una cosa de decir, ala, un día lo hacemos, no, hay que reflexionar de forma profunda, sí. Mm. Muchas gracias, totalmente. Además, creo que tiene muchísima relación con otra de las preguntas que plantean, que tiene que ver un poco también con estas creencias. Y dice así, dice, hay personas que tienen miedo a que esta promoción de la diversidad rompa la figura de la familia y se pierda la estabilidad de una familia unida. Y la pregunta es como, ¿qué podemos hacer, ¿no?, frente a esto? A ver, yo me planteo lo mismo. A ver, yo soy psicóloga evolutiva y entonces me tengo que poner forzosamente en el lugar del menor, que es el que está más desprovisto para enfrentar estos tránsitos. Eh, pero es que no lo podemos parar. Es decir, no hay ley que diga solo es válida una forma de familia. No, la sociedad ha ido cambiando y ha ido cambiando sus valores. Y señores, a ver, si hace tiempo decían cuál es el principal valor de la familia, ¿saben lo que decían? Bueno, de las personas de la sociedad decían la familia, los hijos. Hoy le puedes preguntar a la gente y te va a decir lo mismo, lo dice de forma explícita, pero después las realidades no son así, se separan y en vez de intentar ofrecer a los niños un contexto ahora con menor carga de hostilidad, no, surgen nuevos problemas y cogemos a los niños y los metemos en medio y los rompemos. Entonces, ¿dónde están los hijos? La vida actual hace bueno, que a veces padre y madre estén trabajando fuera y la dedicación que se le da a los hijos en calidad en muchos hogares se ha reducido y se ha dejado a la madre de la tecnología. Es decir, cuando vemos este tipo de cosas, ¿podemos parar a la sociedad? Pregunto yo. No, a la sociedad hay que aceptarla. Y como bien decía María José antes, hay que trabajar codo con ella para ayudarla a conseguir la meta. Y la meta es que los hijos crezcan donde crezcan, en el contexto que crezcan, intentar que ese ambiente sea lo más rico para cumplir los presupuestos básicos de responder a las necesidades. Si se rompe la familia, ya hay una necesidad importante. Mi identidad es que aquí hay un hogar, yo soy parte de este hogar y parte de este otro. Bueno, pero vemos niños en la calle de familias separadas sin ningún problema. Pero ahí detrás hay padres que se han comprometido a decir nada de heterogeneidad, de patrones educativos o de versiones distintas o de versiones con connotaciones negativas hacia el otro progenitor. No, pensamos en nuestros hijos, vale, bueno, pues entender que tienen derecho a su papá y a su mamá, vamos a respetar esos derechos fundamentales de los progenitores, vamos a cumplirlos, también el padre y la madre tiene que cumplirlos, y entonces lo que vamos a ir es en positivo, a fomentar, decir, esta es la vía para que su hijo no sufra este tipo de circunstancias. Y esta es la vía, usted tiene que acompañar a sus hijos a lo largo de, no como decía un señor, recuerdo en adopción, mi hijo no va a tener ningún problema. Ustedes los psicólogos, yo decía, pobre niño, cuando llegue a la etapa o tenga necesidades, no le van a responder de forma adecuada. ¿Saben la estructura que más me preocupa? La reconstituida, sobre todo la multifragmentada, pero que no es tan habitual en la sociedad, pero se da. Es decir, que hoy estoy con esta persona, tengo un hijo aquí, y eso lo vemos en los colegios. Le dicen los alumnos al profe, que no, que este hermano no es del mismo padre, que mi hermano de padre es este, pero pues mi madre tuvo otra nueva relación y de este. A ver, esa realidad sí que, insisto, sí que rompe de alguna manera al individuo si se retrata por su núcleo familiar. Entonces lo que tenemos que luchar es, no podemos cambiar a la sociedad porque la sociedad ahora mismo camina por ahí, pero la sociedad nos necesita a todos como profesionales para ayudar que esas dinámicas familiares en la diversidad cubran los retos, de forma positiva cubran los retos, transmitir
potencialidad a las familias para que lo hagan mejor y respondan bien a las necesidades de los niños a pesar de las diferencias. Y no es fácil, ¿eh? Pero es que no, bueno, yo no sé la persona que ha hecho la pregunta, es decir, yo tengo claro que podríamos decir, un mundo perfecto sería mejor esto, ¿vale? Pero la sociedad cambia y tenemos que adaptarnos a los cambios porque tenemos que proteger, no perdamos de vista a los menores. Y para protegerlos es, si ha cambiado, vamos a ver cómo podemos facilitar que en el cambio ellos no sufran y se cumplan sus derechos o que los adultos cumplan sus deberes en ese sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias Beatriz por todas tus aportaciones, muchas gracias también por las preguntas que están haciendo, que nos da pie a seguir recibiendo aportaciones y seguimos, ahora tenemos también otro descanso, pero muchísimas gracias y vamos un poco asentando todo lo que estamos recibiendo y podemos hacer un chequeo de cómo nos sentimos, movernos un poquito y volvemos en 5 minutitos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.